que te va a dar felicidad, solamente es algo temporal, pero que al final eso no te va a hacer realmente feliz. Para ello nosotros entendemos que el Señor hizo algo extraordinario. Con la primer pareja que estuvo aquí en la tierra, Adán y Eva, para salvar al primer Adán, el Señor tuvo que sacrificar o hacer sacrificio de animales, porque a través de ello el Señor los vistió a ellos, ¿sí o no? Pero para salvarlo a usted y a mí, ese segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que dar su vida, derramar su sangre preciosa por usted y por mí. Por tanto, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros con un pobre en espíritu? Que nuestra actitud sea de un corazón quebrantado, con un corazón humilde verdaderamente, con un corazón que renuncia al orgullo, con un corazón que se rinde a la voluntad de nuestro Dios, con un corazón que reconozcamos cada uno de nosotros que como pecadores no merecíamos la salvación, pero que Dios tuvo misericordia de nosotros y que hoy tenemos que venir con un deseo sincero de ese cambio. ¿Cuántas veces personalmente pisé este lugar, pero no venía con un corazón sincero? Acompañaba a mi esposa así, a veces la dejaba aquí, ella entraba y yo me iba. Y las veces que entraba o que llegué a entrar, no venía con un corazón de buscar ese cambio verdadero. Cuando voy a la palabra de Dios y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuánta verdad hay en esa palabra? Que el hombre sin Dios piensa erróneamente que el mundo te hace feliz, pero él no entiende que el mundo no te va a dar nada realmente que sea eterno. Por ello es que cuando vienes a la palabra de Dios y entiendes cómo debe de ser ese pobre en espíritu, es el que reconoce su pecado, es el que tiene ese deseo sincero de experimentar ese cambio en su vida, en su corazón, de aquel que tiene una verdadera conciencia de que Dios es la fuente de toda fortaleza. Y la palabra de Dios dice que el gozo del Señor, ¿qué es? Mi fortaleza. Y en el mundo sin Dios nos sentíamos fuertes, nos sentíamos Superman, nos sentíamos que lo podíamos todo y que no necesitábamos de Dios. Que cuando visitas, sí, mi hermano. Quiero poner un ejemplo personal, hermano. Amén. Mi padre, pues, iba más o menos en la vida, ¿no? Cuando yo era un niño, pero igual se gastaba el dinero en otras cosas, ¿no? Con amigos, etcétera. Comida nunca nos faltó, hermano. No, a lo mejor no teníamos televisión, que ya muchos tenían, videojuegos, Nintendo, buenos zapatos de marca, ya estaban los Nike, los Reebok, los Adidas, y yo traía las tenis, no me faltaban, pero de la Canadá, ¿no? De los tres hermanos. Iba a la escuela, por lo menos traía ropa. ¿Qué quiero ir con todo eso, hermano? Que no era una persona altiva, no era una persona que mi espíritu tuviera altivez o algo. Todas esas situaciones, hermano,
como no viví en la opulencia, en la riqueza, que me sobrara la comida, que me sobraran los tenis de marca, o que tuviera videojuegos, etcétera, no me sentía yo diferente, sino mi espíritu, lo quiero comparar como que mi espíritu era pobre, en el sentido de que no había algo más que me quitara de esa estabilidad. Ahora, cuando vine a los pies de Jesucristo, hermano, a la edad de 17 años, empecé a buscarlo y pues Él primeramente nos salvó, ¿no? Y empieza a comprender uno. Entonces, ¿qué quiero compararlo? Cuando uno es pobre de espíritu, que no ha tenido nada o algo que pareciera que te faltara, pero ese tiempo, hermano, era felicidad para mí, pero tal vez mi espíritu era pobre. ¿Qué quiero compararlo? Que cuando vine al Señor, hermano, el Señor me dio a mi esposa, me dio un buen trabajo, siempre estuve en puestos ejecutivos muy buenos, pero mi corazón, hermano, se empezó a enaltecer. Entonces, cuando yo vivía en esa pobreza de espíritu, no me hacía falta nada, o sea, realmente con lo que tenía era feliz. Pero cuando vino el reino de Dios, ¿qué pasó, hermano? Así nos pasa a muchos otros. Cuando el reino de Dios viene, el reino de Dios viene con todo y nos bendice, hermano. Pero ¿qué pasa? Si no mantenemos esa pobreza en espíritu, hermano, y nos perdemos. ¿Qué pasó conmigo, hermano? Muchas cosas que hizo algo, Dios me bendijo, me puso en posiciones, muchos los perdí, me corrieron, perdí una casa, perdí muchas. ¿Por qué, hermano? Porque mi espíritu ya no era pobre, sino que sintió que, como cuando le dijo el Señor a aquellos hombres, ¿por qué te sientes rico algo si yo te he enriquecido? O sea, así como yo te he dado, te lo puedo quitar. Entonces, cuando cambiamos nuestro estado de un espíritu pobre a un espíritu altivo, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos quiere decir con eso el Señor? Como dice la palabra en el Nuevo Testamento, con que tenga sustento y abrigo, está contento, dice el Señor. Entonces, es eso, lo que me venían esas palabras, comparado cuando yo era en mi niñez y aún en mi juventud, cuando vine a Cristo, que realmente, hermano, yo sentía que lo tenía todo, aunque no tenía nada, ¿verdad, hermano? Y cuando realmente creí que lo tenía, realmente no tenía nada, porque no supe valorarlo y no supe tener esa pobreza, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que de alguna manera todos antes de venir a Cristo, y aún cuando ya estás en los caminos del Señor, como expresa nuestro hermano Ulises, por eso es bien importante el mantener esa relación íntima con el Señor, para podernos mantener. Aleluya. Créeme, amado hermano, que cuando dejamos de tener una intimidad con Dios, parece que el enemigo te dice, no te preocupes, no pasa nada si no oras hoy, mire. No pasa nada si no vas al servicio hoy. No pasa nada si no vas en 2 o 3 semanas a la iglesia. Y nos hace sentir que estamos bien. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, es algo que nosotros tenemos que reconocer, que como hijos de Dios, que sabemos que nuestra dependencia debe de estar 100% en el Señor, y que si yo quiero ser verdaderamente un pobre en espíritu, es que tenemos que poner en primer lugar ese reconocimiento de que somos incapaces. Que nosotros tenemos que reconocer que no somos capaces de hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos en nuestras propias fuerzas. Tenemos que entender que somos dependientes de Dios y que nosotros somos de alguna manera impotentes para hacer muchas cosas, y tenemos que apelar a la omnipotencia de Dios, porque Él es el único que puede hacer posible lo imposible. A nosotros se nos da que podemos hacer lo posible, pero Dios hace lo imposible. Pero muchas veces nosotros no somos capaces siquiera de intentar hacer lo posible. ¿Es posible para usted y para mí venir a la iglesia martes, jueves y domingo? ¿Sí, verdad? Es posible para todos, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Pasan circunstancias, ¿verdad?
y parece imposible porque surge algo y parece que surge exactamente el martes.